Hola, hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Quiero verificar que estamos conectados porque es que tuvimos un problemita técnico y quiero estar segura de que estamos conectados en mi cuenta de Facebook para entonces poder compartir y que entonces las personas se puedan conectar. Si me dan un segundito para que entonces quiero estar segura. Si me están escuchando, el que se vaya conectando, si me pueden decir si me escuchan bien, si todo está bien, creo que estoy conectada. Vamos a conectar y compartir. Ustedes saben cómo es esto, que uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Así que voy a compartir este tema porque hoy tenemos un tema muy importante sobre el duelo de los niños cuando hay un familiar con Alzheimer, así que no quiero que los grupos uh, se pierdan este material. Recuerden que este material siempre se queda grabado, yo lo edito y entonces lo subo a nuestro canal de Didra Tanatóloga, Conversaciones para Sanar. Ahí tenemos un playlist que es exclusivamente para personas con Alzheimer, para la comunidad de Alzheimer. Entonces, vamos a postearlo y estar seguro de que estamos compartiendo para que entonces las personas se puedan beneficiar de este tema que entiendo yo son estos temas importantes que debemos hablar. En el chat les estoy dejando una información relacionada a esto del Alzheimer y los niños, y es un tema que muchas veces no se toca. Yo diría que el área infantil o de adolescentes es un tema bastante olvidado o no muy trabajado, especialmente en el Alzheimer. En mi página de vida lorenzo.com, en el blog, también pueden encontrar un blog relacionado a este tema y también existe una guía PDF para padres que tienen hijos y tienen algún familiar con Alzheimer. Es como una guía que pueden obtener. Se las estoy dejando acá en el chat, que les puede ayudar, ¿verdad? Cómo ir trabajando, cómo ir notificándole a los niños, ¿no? A los adolescentes, porque todo es dependiendo de la edad, cuando hay un familiar con Alzheimer. Pero si es tu primera vez en este canal, mi nombre es Didra Lorenzo. Yo soy consultora de resiliencia emocional, también soy tanatóloga y acompaño, ¿verdad?, a personas en pérdidas, en duelo, pero también acompaño a cuidadores de pacientes con Alzheimer y otras demencias. Así que si es tu primera vez y no nos vistes ahora en el live, siempre, si tienes alguna duda, alguna pregunta, si viste este video luego, estamos aquí para acompañarte, para ayudarte, y si tienes alguna duda, algún tema que te interese que trabajemos, porque trabajamos Noches de Respiro 2 lunes al mes. Bienvenido a esos comentarios, bienvenidos a esos temas que entiendo yo son muy importantes compartir y saber qué es lo que ustedes quieren, ¿verdad? En la parte emocional, espiritual, tanatológica, logoterapéutica, que deseen que se hable como apoyo, ¿verdad? Para ustedes como cuidadores, ya sea cuidadores profesionales como cuidadores, personas normales que no necesariamente son de la profesión de la salud. Así que, pero comenzando con el tema, vamos a hablarles un poquito sobre esto, ¿verdad? Sobre el Alzheimer y los niños, ¿verdad? Porque, como les comenté anteriormente, estos temas son tabú, estos temas, porque las familias están cansadas, no tienen mucho tiempo muchas veces para hablar en familia sobre estos temas, pero son uno de los temas extremadamente importantes porque ese niño o ese adolescente son parte de ese núcleo familiar donde tenemos, ¿verdad?, nuestro ser querido con Alzheimer. Y si este tema te toca de cerca, ¿verdad? Es importante que si tengamos alguna duda, alguna pregunta, lo expresemos, porque esa podría ser el comienzo, ¿verdad?, para poder llevar de la mano a ese pequeñito, esa pequeñita o ese adolescente que también sienten y padecen y que ellos ven y saben que algo está pasando. Si a veces acuérdense que los duelos también, ¿y por qué digo los duelos? Porque están perdiendo un ser querido que ellos quieren mucho y el duelo se
presenta y los síntomas en los pequeños de diferente manera dependiendo la escala de la edad que tenga. O sea, no es lo mismo el comportamiento o qué es lo que entiende un bebé, ¿no? O un niño desde la infancia hasta 2 añitos, desde 3 añitos a 4 añitos, a 5 añitos. Cada etapa tiene un comportamiento diferente, un entendimiento diferente, un lenguaje diferente y una manera de expresar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando alrededor cuando mi abuelito o mi abuelita está teniendo problemas, ¿verdad? Y no me reconoce o, hay, ¿verdad? No actúa igual, no me puede apapachar como quizás lo hacía anteriormente. Por eso es que es tan importante que hablemos de estos temas. Así que eh, para quienes están viviendo esto en casa, es importante que sepamos que no tienes que vivir esto solo. Eso es lo primero. Y yo sé que esto es una frase que se dice mucho, ¿no? No tienes que vivir esto solo. Pero es importante que lo procesemos, lo pensemos y lo analicemos, porque muchas veces el cansancio del cuidador, el cansancio del peso de la familia, cuando hay un paciente o un familiar con Alzheimer, es bien agotador, te toma las energías, toma todo lo que tienes para tú atender a ese ser querido y muchas veces, aunque no querramos, no nos damos cuenta de ese entorno alrededor que tenemos y esas personas que tenemos alrededor, incluyendo los pequeñitos. Entonces, es importante que le demos ese reconocimiento y que trabajemos en el reconocer y el hablarle, dependiendo de la edad, ¿verdad? Porque como les dije, es importante que podamos reconocer, no porque el niño está pequeño, significa que no puede entender un poco qué es lo que está pasando. Los niños son como esponjitas. Ellos entienden, ellos saben, pero al mismo tiempo ellos se asustan, ellos se pierden en qué es lo que está pasando, se sienten desolados, se sienten perdidos porque hay algo que está pasando, pero no lo estoy entendiendo. Entonces aquí hay que buscar ese lenguaje, ¿no? Y buscar qué es lo que está pasando en esa cabecita de ese pequeñito y qué lenguaje o qué herramientas puedo utilizar para yo ir llevándolo de la mano, porque no porque tengamos un familiar con Alzheimer significa que tenemos que despegar a ese pequeño y significa que no lo incluya en las tareas o en las cosas que vayamos haciendo, ¿no? Con ese ser querido, aunque tengamos el Alzheimer en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del Alzheimer, pensamos en el paciente, porque es la realidad. Pensamos en el cuidador, como les venía diciendo, pero casi nunca pensamos en el niñito que está alrededor. Y aquí los niños, como les venía diciendo, los niños y los nietos ven esos cambios sin explicación y no los entienden. Ahí, cuando hay un deterioro emocional y un deterioro cognitivo, ellos no entienden qué es lo que está pasando. E incluso a veces podemos, como nos ha pasado a veces, tener un ser querido en una etapa de Alzheimer que puede ser que esté mucho más tranquilo, que puede ser que tenga de repente las emociones se disparan y se eche a llorar, o puede ser que ese ser querido empiece y se abrupte y empiece a gritar o empiece a tirar cosas. Y entonces a veces tenemos pequeñitos alrededor y ellos se asustan y ellos no entienden qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? No porque esté pasando esto significa que tenemos que eh, desolarlos y alejarlos y apartarlos de ese ser querido. Es al contrario. ¿Por qué? Porque se van a ir viviendo unas pérdidas graduales, pero en esas pérdidas graduales, si podemos utilizar un lenguaje del amor, que existe el libro que podemos buscarlo, ¿verdad? El lenguaje del amor de los niños, eso se los recomiendo. Podemos ir llevando de la mano a ese ser querido dentro del Alzheimer, pero también a ese pequeñito o esa pequeñita que está viendo esos cambios y no está entendiendo y a veces se asustan. Pero les sorprendería que los pequeñitos también tienen una capacidad de entendimiento dentro de su tamaño, de su edad, que pueden entender o pueden a veces ayudarte en el proceso. Hola, Graviela, gracias por conectarte. Y nos pueden ir ayudando, ¿verdad?
en ese proceso, acompañando dentro de su edad, dentro del entorno, que puedan compartir con ese ser querido, no porque necesariamente mi ser querido tiene Alzheimer, lo tengo que apartar al niño, le tengo que esconder que hay una enfermedad. Muchos, ellos no van a entender el concepto en realidad de lo que es el Alzheimer, porque es un concepto muy complicado, pero sí dentro del lenguaje de su edad podemos buscar la manera, ¿no?, de poderles explicar más o menos qué es lo que está pasando sin decirle, tiene esto, que es tan complicado para ellos, ¿no? Y ellos también tienen sus pérdidas y ellos también tienen que tener su cierre. ¿Por qué traigo este tema esta noche? Porque muchas veces no entendemos, nosotros a veces como adultos, por qué se nos hace tan difícil a veces enfrentar algunas pérdidas o enfrentar alguna situación fuerte en la vida. Muchas veces también depende cómo enfrentamos o qué se nos presentó cuando éramos niños, ¿verdad? Y entonces, por eso que dicen, críala al niño y verás al adulto, ¿no? So, y no lo digo en el aspecto negativo, lo digo porque tenemos que tener en consideración que ellos también duelan, ellos también tienen pérdida, ellos también tienen sentimientos, emociones, muchas veces van a tener un comportamiento agresivo o un comportamiento no se están quietos, pero esos son lo que llamamos regularmente los duelos invisibles, porque está ocurriendo, pero nadie lo nombra, y por eso es bien importante que empecemos a hablar de estos temas. ¿Qué viven los nietos? Porque vamos a ponerlo, ¿verdad? Vamos a poner los puntos más básicos. Esto es grandísimo, así que vamos a tocar así por encimita. Aquí los nietos viven confusión. ¿Por qué? Porque el abuelito o la abuelita ya no me reconoce. Ellos no saben qué está pasando. Ellos no entienden por qué abuelito quizá no sabe mi nombre, o quizá no quiere que me le siente al lado, o quizá estoy comiendo y me quita el pedacito de pan que tengo, por ejemplo, o le quiero dar algo a abuelito y abuelito o abuelita no me responde, o le quiero dar un abrazo y de repente abuelito no entiende qué está pasando. Y aquí eso crea, cuando no llevamos de la mano a esos pequeñitos, crea confusión en ellos. Y ahí es donde podemos empezar a tener problemas de comportamiento, problemas de diferentes tipos de emociones que se pueden presentar, y hay que empezar a trabajar con esto y a reconocerlo, aunque hay una situación y yo estoy en estrés y soy cuidador y tengo muchas cosas con mi familia, un revolú que esté pasando. O sea, ustedes saben que no es fácil llevar, ¿verdad? Tener una familia y tener un ser querido con hijos y un ser querido con Alzheimer. Así que, hola Mary, saludos, gracias por conectarte desde Ecuador. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntanse en la confianza de escribirme aquí en el chat. Así que yo en el chat les dejé al principio una información importante que entiendo que pueden ayudarle si es necesario, o si tienen alguna persona que entiende que está pasando por esto, por favor compartan la información, porque esta es información que muchas veces no se encuentra así por ahí, o son temas que no se hablan. Así que a mí me interesa mucho que estos temas se divulguen, y si todos, ¿verdad?, nos ayudamos, entonces podemos divulgar más la información para que otro también se beneficie. Pero como les venía diciendo, ¿verdad? ¿Qué viven los nietos? Una segunda cosita que viven los nietos, como les dije, esto es básico, lo que estoy hablando hoy, ellos viven miedo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos están viendo abuelito o abuelita enfermo, y entonces le entran los interrogantes, porque hay niños que son muy inteligentes, ¿no? No es que no todos son inteligentes, es que unos son más desarrollados que otros, y también depende de la edad que tengan. Y puede crearle ese miedo al ver ese ser querido con esa condición, y entonces puede empezar a preguntarse si esto le va a pasar a papá y a mamá. Y ahí eso les crea miedo. Entonces, cuando no los llevamos de la mano y empezamos a hablar con su lenguaje, dependiendo su edad, entonces no aclaramos y no lo ayudamos con esos miedos que se van creando desde pequeño. Hola Mercedes, gracias por conectarte. Un saludo igualmente. Pero como les venía diciendo, o sea, entran porque ellos sienten y padecen.
ellos se confunden y recuerden, nosotros nuestro conocimiento es mucho mayor y el conocimiento de ellos es muy pequeño. Así que otra cosa que puede pasarles a ellos también es una tristeza sin lenguaje emocional, como les venía diciendo al principio, ¿no? Porque ellos sienten la pérdida, pero no saben explicarla, porque no tienen un vocabulario donde puedan expresar, y los niños expresan con actitudes, con emociones, con perreta, con llorar, con miedo, con no comer. O sea, el comportamiento de los niños cuando hay un familiar con Alzheimer que no se esté llevando de la mano, no es muchas veces verbal, porque no tienen la capacidad y ese lenguaje, ¿verdad? Como nosotros los adultos. Así que ellos responden con su actitud, con sus emociones, con su manera de... Es básicamente ese lenguaje no verbal. Aquí me dice Edwin, gracias Edwin por estar aquí. Saludos desde Borinquén, Puerto Rico. La situación se puede complicar cuando, por la situación de Alzheimer, abuelito fallece y se le dice que fue porque Dios lo necesitaba en el cielo. Ellos toman coraje con los padres porque lo dejó morir y hasta con Dios porque se lo llevó dejándolo solo. Mire, yo recientemente terminé mi certificación para tanatología infantil y una de las cosas que se habló, y esto es bien importante lo que Edwin dice, porque muchas veces nosotros, por no saber, o sea, por eso es bien importante que aprendamos todo lo que podamos y que busquemos ayuda, acompañamiento tanatológico especialmente, porque el lenguaje que utilizamos y lo que le decimos a los pequeños, eso, acuérdense que nosotros lo podemos interpretar de una manera y podemos tener la mejor intención del mundo para decirle que abuelito ya no está. Pero ¿qué pasa? Ponle que dijiste abuelito se fue al cielo, pero aquí hay que ver cuál es el concepto del niño del cielo. O sea, que el niño va a tener miedo, puede tener miedo porque si, como les dije al principio, o hace unos minutos, ¿qué pasa si mi abuelito, ponle que le digamos, ok, abuelito está enfermo y se fue porque tenía una condición? Entonces los niños piensan, bueno, le dio a mi abuelito, ¿qué pasa si le da a mamá y a papá? O pueden asociar incluso la palabra enfermedad con muerte. O sea, que hay que tener, con los niños hay que ser sincero, pero con cuidado al lenguaje de ellos. Por eso que yo siempre digo, es bien importante, esto no se habla, que trabajemos con tanatología infantil, porque el trabajar con los niños hay que tener mucha táctica, hay que tener un acompañamiento, diría yo, para que entonces no le creamos conceptos a esos niñitos que entonces luego lo asocien con algo y les cree muy miedo, algún apego, le crea un duelo que entonces más adelante no saben, porque acuérdense, niños hoy, adultos mañana, que entonces asocien o la muerte o el arcoíris o la enfermedad con la muerte y entonces cuando sea mayor, si alguna persona se enferma o cualquier término que utilicemos con ese menor, lo puede convertir en un trauma. Por eso es que tenemos, o lo asocien con algo que les cree miedo o les cree unas emociones que entonces no puedan confrontar cuando ya sean un poco más grandes. Por eso que yo digo, aquí es importante, esto no se habla, es un campo, la tanatología infantil es grandísima porque hay que tener mucha técnica, pero yo sí recomiendo a los padres que busquen acompañamiento porque les puede ayudar muchísimo en el proceso cuando tenemos ese adulto y no sabemos cómo comenzar a decirle y llevar de la mano a ese pequeñito. Otra cosa que viven los niños también es el silencio emocional. Cuando los adultos están ocupados, ¿verdad? Sobreviviendo, el niño aprende a callar. Por eso les digo, el niño no solamente responde con perretas, con no querer comer, con gritar, porque entonces el comportamiento que empiezan a bajarte las notas, no quieren estar al lado del abuelito o la abuelita, o su comportamiento, entonces hay otros niños que se convierten en silencio. Entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque ese niño se contrae. Y recuerden, cuando se contrae,
ellos no saben lo que está pasando y eso les puede hacer mucho, mucho daño. Así que podemos sobrellevar el Alzheimer con nuestro ser querido, de la mano con ese niñito o esa niñita o ese adolescente incluso. Recuerden que aquí hay diferentes edades, hay diferentes etapas, diferente lenguaje y diferente técnica para llevar, ¿verdad? A ese niño, aunque seas un cuidador y aunque estés agotado. Yo sé que no es fácil, yo sé que no hay mucho, no se habla mucho de esto, pero sí existe ayuda y sí existe acompañamiento. Por eso les digo, traigo estos temas porque tenemos que tocarlo. Aquí, el niño no necesita entender el Alzheimer, pero sí necesita sentir que no está solo en lo que siente. Recuerden, ellos son muchos de emociones, no de verbal, de comportamiento. Y aquí no tenemos que complicar más allá el Alzheimer para poder llevar de la mano ese niño, esa niña o ese adolescente, porque es completamente diferente el acompañamiento. Pero yo diría que aunque sea una vez, para poderte llevar de la mano, para que sepas cómo más o menos lidiar con la situación en vez de ignorar la situación. ¿Cuál es el impacto a largo plazo cuando no atendemos esto? Porque somos cuidadores, no me estoy cuidando posiblemente, estoy muy estresada, la familia, el trabajo, más cuidar a mi ser querido, más los niños. Así que aquí, cuando no se atiende esto adecuadamente, porque recuerden, ellos tienen duelo antes, durante y después, porque están viendo posiblemente a ese abuelito, esa abuelita ir cambiando de comportamiento, ir cambiando de cómo me habla, ir cambiando de que si ya posiblemente abuelito ya no camina bien, o abuelito está encamado, o abuelito de repente fallece. ¿Y qué pasa? Abuelito, porque puede pasar esto. De repente, ustedes saben que la enfermedad sube y baja y de repente no se trabajó la situación y el lenguaje y se le explicó. Y ha pasado donde ha habido personas, porque, como les digo, son temas que no se hablan, que se le ha ido ocultando o no se habla y de repente abuelito está, se enferma peor, todo el mundo arranca para allá y para acá, todo el mundo se desordena, ¿verdad? Cuando ya la situación se pone mucho más difícil o cuando hay que llevarlo al hospital y abuelito no vuelve. Entonces nadie le dice nada. Todo el mundo llora. Y lo digo porque me ha pasado. Todo el mundo está llorando y nadie se atreve a decir, nadie sabe cómo explicarle al niño. Muchas veces no se atreven llevarlos al cementerio, no se atreven llevarlo al funeral, no se atreven a decir qué pasó. Y ahí más los niños se asustan y entonces ahí es donde crean ese impacto porque no le permitiste trabajar su duelo, aunque digamos esa palabra tan grande duelo, no le permitiste ir con el proceso dentro de su edad, dentro de la etapa de lo que está pasando a tu ser querido, hasta el momento que luego nuestro ser querido fallece o se complica la enfermedad y entonces abuelito ya no me trata igual. Así que esto es bien, bien importante porque el impacto a largo plazo, les voy a decir qué es lo que pasaría cuando, aparte de que mientras tú no dejas que ese ser querido pequeñito sepa lo que está pasando, recuerden, crean sus propios términos o los miedos o los silencios y eso lo arrastran hasta la adultez. Así que cuando no trabajamos esto de la manera adecuada y con acompañamiento, podemos crear dificultad para procesar las pérdidas en la adultez. Aunque uno dice, pero ¿cómo es posible? Por como decía Edwin, dependiendo lo que se le dice, cómo se trata, qué términos se utilizan para o se fue al cielo o está con papá Dios, entonces empiezan, pero ¿por qué papá Dios se lo llevó? Y aquí vienen las rabietas también, cuando me dice, papá no me dijo nada, o lo llevan entonces a terapia luego para tratar de mitigar lo que no se le dijo a tiempo y ellos explotan emocionalmente. Así que, pero ya esto va a largo plazo. Como les dije, podría ser un adulto con problemas para procesar las pérdidas cuando sea adulto.
puede también a largo plazo evitación emocional. ¿Qué significa eso? Que entonces no sepa cómo manejar sus emociones mientras va creciendo, porque hay muchas cosas que van pasando, no solamente con el ser querido con Alzheimer y tú como cuidador, sino con ese pequeñito, esos pequeñitos que tienes alrededor. O sea, empiezan a obviar cómo manejar sus emociones o a no reflejar emociones, entonces empiezan a cerrar. Miren lo grande que puede ser esto, muchas veces no nos damos cuenta cuando son pequeños para entonces crear un problema cuando sean adultos. Nicole me dice, hola, saludos desde Colombia. Hola, Nicole, gracias por estar aquí. Mi abuela tenía Alzheimer y la vi morir de adulta, pero su proceso comenzó desde que yo era adolescente. Ahora realmente evito a ver personas mayores, sobre todo con demencia. ¿Tiene algún consejo? Sí, Nicole, eso sí se puede trabajar. Yo te recomendaría, ¿verdad? Si quieres, si quieres nos podemos sentar y podemos hablar de esto, pero aquí esto se va trabajando porque son no necesariamente traumas, pero son duelos congelados o duelos invisibles. Son cosas que se quedaron pendientes, es como si cerró la página y entonces ahí no hubo explicación, no hubo el proceso de cierre aunque fueras, como te dije, aunque fuera, si somos pequeños o adolescentes, no hubo ese proceso. Entonces, ahora, como tú dices, somos adultos y automáticamente, por lo que traemos, tenemos estas consecuencias, ¿no? Pero sí se puede trabajar, porque esto es un duelo que se quedó pendiente y aunque ya posiblemente tú sabes que ya no está, pero se crea en el niño como, sí, ese duelo no se trabajó y entonces se quedó ahí. Y cuando ya eres adulto, entonces no sabes cómo procesarlo o asocias una cosa con la otra. Esto se trabaja como cuando estás trabajando un duelo, es un duelo congelado, un duelo que, ¿cómo les digo? Que nunca se trabajó, pero sí se puede trabajar como adulto y no dejarlo, porque muchas veces, y no quiere decir que este es el caso, también podría pasar que repitamos el patrón porque al yo no poder trabajar con mis duelos, muchas veces podría tener problemas al explicarle a mis hijos si en algún momento hubiera una pérdida en la familia o hubiera alguien enfermo. Entonces yo, como ya tengo eso que vengo trayendo desde pequeño, entonces se me va a hacer a mí también un poco difícil poder pasar a la próxima generación, ¿verdad? Es como decir, yo trabajo lo mío para no poder pasarlo a mi próxima generación, ¿no? Yo tengo que sanar para entonces no afectar al próximo que viene. Eh, pero son cosas que se trabajan, o sea, no son cosas que no se puedan trabajar. Otra cosa que impacta a largo plazo, ansiedad ante la enfermedad y el abandono. Esto es bien importante porque es como le decía, dependiendo lo que te dijeron o dependiendo qué fue lo que vio el niño, eso también le puede crear ansiedad cuando una persona, ya seas tú tengas enfermedad o algún ser querido tiene enfermedad, ya tú siendo adulto, porque entonces creas ese abandono desde pequeño con tus seres queridos y entonces, como les dije, ahí empiezas tu conflicto al ser adulto. Miren qué grande es esto. A veces pensamos, no, ellos, los niños entienden bastante, pero cuando no se les explica, no todo lo entienden y se sienten abandonados porque se sienten, aunque muchas veces no lo pueden expresar, ellos no quieren darle carga a mamá y a papá o al ser querido que los está cuidando. Los niños son de los que les da miedo y no permiten que mamá y papá sepan, ¿verdad? A veces se cierran, porque a veces hay niños que son muy desarrollados, aunque sean 7 años, 8 años, 9 años, eh, y se cierran, entonces se sienten abandonados y cuando son más adultos, entonces entra ese abandono, entra esos problemas de apego, entra esa asociación con enfermedad o abandono al procesar su vida con parejas, con enfermedades, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante. Esto no es así como, no, sí, pues está bien, se trabaja con los niños. Esto va más allá. Esto va más allá y hay que hablar de esto. Otro impacto, la falta del lenguaje emocional. Como les venía diciendo anteriormente, el lenguaje de los niños es totalmente diferente. Entonces, si yo no sé llevar a ese niño de la mano, y no tenemos que ser perfectos, pero si yo no sé entender y enseñarlo a trabajar su lenguaje emocional de pequeño,
ese adulto va a tener problemas a trabajar con su lenguaje emocional de adulto. O sea, viene todo de la mano. A veces dicen, tengo que sanar mi niño interior porque se quedaron muchas cosas cerradas y ahora de adulto estoy teniendo muchas cosas y muchas veces, a veces no entendemos por qué no podemos trabajar con algunas emociones, por qué tengo unos miedos, por qué tengo quizá problemas con mi pareja, por qué no sé cómo dilucidar esta situación. Y muchas veces eso, algo pasó cuando eras niño que se quedó contigo, una pérdida, porque realmente pasa con las pérdidas, no se trabajaron, no se llevaron de la mano, y entonces como adulto, ese es el reflejo. Otro impacto, cuando no acompañamos ese duelo, no desaparece, al contrario, se dispara más adelante, o se dispara en otro duelo, o se dispara en una situación de pérdida, no necesariamente tiene que ser por una pérdida de un ser querido. Así que estos son cosas que se van acumulando en los pequeños si no trabajamos con Alzheimer y ese lenguaje y esa comprensión de ese ser querido pequeñito. Recuerden, el Alzheimer es una enfermedad larga, con muchos procesos, entonces muchas etapas. Ese niño, si está ahí en el ambiente, va a ver mucho y va a tener mucho tiempo para no necesariamente entender, pero ver las pérdidas poco a poco y que se le va poniendo de lado. O sea, también el niño se siente como no importante, se siente rezagado porque mamá o papá no me están diciendo qué está pasando, no estoy entendiendo. Entonces ellos mismos se confunden. Aquí me dice Edwin Santo, creo Nicole se enfrentó a un duelo traumático que no trabajó y por ello la emoción de no poder ver adultos con demencia y Alzheimer, por lo que está pospuesto sin llegar a la aceptación de ese evento. Así mismo es. Eso es lo que pasa. Pero hay que ver si es completamente traumático o es algo que se quedó porque ya vio el proceso. Habría que hablarlo. O sea, pero aquí lo importante, como les digo, somos adultos y muchas veces lo que nos pasa ahora de adultos se refleja según qué pasó con nosotros cuando niños. Así es que es bien importante que cuando tenemos familia o amistades incluso o conocidos que ven, porque hay muchos casos de Alzheimer a nivel mundial y sabemos de alguien, que es mucha gente, que tiene pequeños en la casa, por favor compartan esta información. ¿Por qué? Porque es extremadamente importante que también se les reconozca ese duelo a los pequeños y se les acompañe en el proceso, porque no solamente pierde el cuidador y la familia, sino también ese pequeño y se necesita llevar de la mano. Recuerden también que el duelo en el área de los niños se transforma en forma en que ese niño, cómo va a enfrentar la vida en el futuro. Y muchas veces sin querer hacemos esto, pero no podemos hacernos de la vista larga, como que, bueno, o hablamos de este tema y se quedó en el cajón, porque a veces sí sabemos, o a veces vemos familiares, y comentarlo, hablarlo, especialmente cuando son temas que no se hablan y no se reconocen dentro del Alzheimer. Dentro del Alzheimer hay muchas ramas y esto de los niños esto es solamente el comienzo. Aquí también depende si un adolescente, si es las edades, que vieron, cómo se les trató, si se le llevó, el abuelito murió y se le llevó al cementerio, o si se ve esas pérdidas pero no se están trabajando, o sea, cómo está comportándose ese niño, cómo está comiendo, qué edad tiene, o sea, hay muchas cosas que se tienen que llevar, pero no lo tenemos que hacer tan complicado, o sea, se puede trabajar. ¿Qué podemos hacer? Aquí, como nosotros los adultos, hay que validar las emociones, hay que validar las emociones. Todo el mundo tiene derecho a validar sus emociones, inclusive aunque seas pequeño, especialmente los pequeños que no tienen ese lenguaje verbal tan maduro como nosotros, ellos todos son emociones. O sea, no podemos minimizar lo que ellos sienten, aunque parezca lo más pequeño, porque no sabemos cómo ellos están procesando lo que ven, lo que sienten y cómo se les está tratando. Así que validar las emociones es uno de los puntos importantes que tenemos que trabajar. Número 2, decirle la verdad,
pero con amor. Y cuando estoy diciendo decirle la verdad, no es utilizar palabras grandes, porque como les dije al principio, ellos no entienden lo que es el Alzheimer, pero hay que decirle la verdad, no confundirlo y explicarlo con palabras simples. Y como les dije al principio, les puse una guía que si tienen alguna persona, y eso es algo, tiene 25 páginas y es una base, esto es solamente una base, donde si tienes en tu familia personas que tienen hijos, les da una pequeña guía para ir trabajando eso mismo, qué hacer cuando soy padre y tengo niños en la casa con Alzheimer. Así que no podemos decir que no hay ayuda, sí la hay. Si no tienes el dinero para coger una sesión, sí hay información, sí les puso un PDF. O sea, son cosas accesibles que no debemos ignorar porque al final nosotros como adultos y cuidadores sí decidí, ¿verdad? Cuidar a ese ser querido o tengo a alguien en la familia que tiene Alzheimer, también es mi responsabilidad estar pendiente, aunque esté cansado, aunque esté agobiado, aunque tenga estrés de ese pequeño que está alrededor, ¿verdad? En ese entorno con ese ser querido con Alzheimer. Ok, incluirlos, permitirles despedirse, participar, estar presente. Esto es bien importante, aunque uno piense que ellos no lo sienten, no lo padecen, porque los niños procesan el duelo totalmente diferente. Y yo he sabido incluso de personas que si se le lleva de la mano a ese niño, el duelo lo procesa totalmente diferente como nosotros como adultos. Y depende del lenguaje que se utiliza. No estoy diciendo que es más fácil para ellos, pero el proceso de aceptación y el proceso de llevar esa pérdida, si se le lleva de la mano y si no sabes, tanatólogos, te pueden guiar, pero también puedes guiar a ese pequeñito porque a veces los duelos de nosotros son mucho más complicados que del duelo de un pequeño si se le va llevando de la mano con un vocabulario y una atención a sus emociones según lo que van viendo dentro del deterioro de ese ser querido. O sea, importante decirles la verdad, participar, estar presente. Y preguntar, hay que abrir conversación dentro de su edad, dentro de su entorno. Por ejemplo, ¿qué has notado tú? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué estás pensando? ¿Qué siente tu corazoncito? O sea, necesitamos entablar y estar pendiente constantemente de qué está pensando y qué está viendo. O sea, aquí hay mucha vista. ¿Qué comportamiento está teniendo ese ser querido? E incluso incluirlo. O sea, ¿quieres ayudar a abuelito, abuelita a ponerle los zapatos? O sea, tenemos que incluirlos, pero también preguntarles cómo se sienten, qué están viendo, si tienen preguntas. Es bien importante. O sea, con los niños hay que tener mucha pinza, pero no lo tenemos que hacer tan complicado. No se trata aquí de proteger al niño del dolor, sino de dejarlo que sea parte de lo que está pasando, pero no dejarlo solito en su dolor o en su no entendimiento. Esto es bien importante. Así que aquí es donde yo diría que muchas veces no tenemos, como dicen, no tenemos un libro para ser perfecto, ¿no? Vinimos aquí a aprender. Hay cosas que a veces nos vamos, ¿verdad? Y nunca aprendimos o aprendimos a cantazo limpio, pero aquí lo importante es que si tú estás sosteniendo al paciente, también tú estás procesando tu duelo, pero también hay que darse cuenta de que hay que sostener a los niños también, porque eso pesa para ellos. Y como tratemos al niño de hoy y como lo llevemos de la mano dentro de esos procesos de pérdida y duelos, vamos a crear a ese adulto y cómo ese niño va a poder tramitar sus pérdidas en su futuro o esos miedos o esas emociones cuando sea mayor. Aquí lo importante, como le digo, es acompañarlo, hacerlo parte, decirle la verdad dentro de su idioma, de su edad, ¿no? Porque el Alzheimer no solamente nos transforma al que él padece, ¿verdad? Sino que transforma, y eso lo sabemos, a toda la familia y especialmente a los que no tienen voz del proceso, porque no saben lo que está pasando. Así que yo espero, ¿verdad? Que esta información, como les dije, esto es solamente así, la pasadita de empezar a hablar de estos temas, porque estos temas de los niños no quiero decir que es complicado,
pero podemos sobrellevar los temas de los niños y la tanatología de los niños de una manera como adultos que podamos acompañarlos. Y como eso dicen, si tú quieres llegarle a un niño, tú te vas al nivel del niño ojo a ojo, ¿no? Es lo mismo, ver ese comportamiento de ese niño, y si no sé cómo poder trabajar ese lenguaje antes, durante, cuando te dieron el diagnóstico, cuando estás atendiendo a tu ser querido, en el proceso de las pérdidas, de todos los que vas perdiendo y todo lo que va cambiando ese ser querido, y luego, si has tenido un ser querido que ha fallecido, también hay un proceso que se tiene que trabajar con esos niños para llevarlos de la mano, para que ellos puedan entender ese proceso y en un futuro no le tengan miedo a la vida, a las enfermedades, a las relaciones. O sea, esto es un mundo enorme. Y todo se basa en cómo yo llevé de la mano a este pequeño cuando era pequeño, especialmente con el tema que estamos hablando del Alzheimer. Así que si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, yo acompaño a los cuidadores en este proceso. Muchas personas a veces no lo saben, antes, durante y después de la pérdida, pero también puedo ayudarles con esto de la tanatología infantil. Y si llega un momento, ¿verdad?, que hay algún caso que necesite algún acompañamiento más allá, también hay psicólogos que son compañeros míos que así yo refiero y lo pasamos a psicólogos si es necesario. Pero aquí lo importante es que no dejemos a ese pequeñito y no dejamos esto en silencio. Así que espero que la información, ¿verdad?, que les dio fue muy corta, pero les haya servido de algo. Si saben de alguna persona que necesite ayuda, recuerden que estamos disponibles y que estos lives se quedan grabados porque se borran de Facebook en el canal de YouTube Didra Tanatóloga, en el playlist que es especialmente para el Alzheimer. Y pronto, ¿verdad? Estoy viendo si podemos hacer, porque tengo esta comunidad de Alzheimer, pero estoy tratando de ver si podemos hacer algo mucho más privado donde podamos ser uno a uno, que irán viendo un par de cositas online a ver quién les interesa para entonces hacer un grupo adicional, pero ya sería no solamente yo hablando y ustedes del otro lado con un chat, sino hablando y haciendo ya sea algún taller dentro de esos días que se pueda hacer una comunidad que sea para eso, para que entonces bajo la tanatología, logoterapia, ontología, con poco de tanatología infantil, que podamos trabajar específicamente para el área de Alzheimer. Así que eso viene pronto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, siéntanse en la confianza y me pueden dejar cualquier comentario que deseen acá luego que yo termine el live. Así que agradezco a todos los que se conectaron en la noche de hoy y como les dije, nos veremos en 2 semanitas con otra noche de respiro, con otro tema como el de hoy, así estos temas y estos tabús y estas cosas que no se hablan. Así que gracias por los que se conectaron, gracias mil Edwin por estar aquí, por tu comentario y gracias a los que estuvieron, ¿verdad? Y con el favor de Dios, espero que tengan una hermosa y bendecida semana. Les mando un beso bien grande. Se me cuidan. Chao.